Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 19 de junio. Del martes 22 al domingo 27 de junio se aplicará en Mérida la segunda dosis de las vacunas contra el coronavirus a las personas de entre 50 a 59 años. Este proceso, que llevarán a cabo de manera coordinada el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar, se realizará a través de 2 macrocentros y 6 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. El viernes 18 llegó a Yucatán un nuevo lote de 149.340 vacunas contra el coronavirus para continuar con la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Canacín, Progreso, Tizimín y Valladolid a partir de ese mismo viernes. La aplicación de la primera dosis a personas de 40 a 49 años en los municipios de Valladolid, Ticul, Tecash, Motul, Peto, Río Lagartos y San Felipe. La aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Umam, Buxots y Mérida. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 316 pacientes en hospitales públicos. 37.814 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 44.577. Hoy se detectaron 289 nuevos contagios de coronavirus, 210 en Mérida, 19 en Canacín, 11 en Ticul, 5 en Progreso, 4 en Motul, 3 en Zacalum, Tecash, Umán y Valladolid, 2 en Chapap, Concal, Junucma, Izamal, Maxcanú, Oshkushkap y Tizimín, 1 en Baca, Canzacap, Espita, Jomum, Muna, Selle, Sinanche, Teabo, Tecantó, Tetis, Tixcocop, Guayma y Yaxcabá, y 1 foráneo. De los 44.577 casos positivos, 380 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 27.967 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 7.903, en la zona oriente 7.145, en la zona centro 2.609, en la zona sur 3.906 y en la zona poniente 6.404. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, son 6 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 37 años a 78 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes y obesidad. 8 residían en Mérida, 1 en Valladolid y 1 en Santa Elena. En total, son 4.391 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.056 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 316 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.